acá lo que es el teorema de Barré. ¿Cómo voy a trabajar con estas cargas, no? Tenemos acá. ¿Cómo voy a calcular la ubicación máxima de las cargas? Para eso, voy a utilizar lo que es el teorema de Barré. Acá colocaría el teorema de Barré. Porque la idea acá es hacer un cálculo simplemente manual, sin usar software, y luego ya eso comienza a compararlo, modelándolo esto con un software de elementos finitos, como un CSI. Ok, entonces esto de acá simplemente es un método aproximado. ¿A qué es igual el método de Barré? Entonces, imagínate que tenemos un puente que tenga esta luz, que vaya de acá hasta aproximadamente donde, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6, 1 por acá, y después sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 por acá. Entonces sería así mi puente. Bueno, de acá lo podría tranquilamente colocar con una regla mejor. Sería acá mi puente. ¿Ok? Pero este de acá estaría sometido a un tren de cargas. Estaría sometido a un tren de cargas, específicamente hablando. Ese tren de cargas, ¿cómo sería? Bueno, acá primeramente voy a graficar lo que es el centro de línea, ¿no? Es el eje, el centro de las cargas. El centro de luz. ¿Y qué más tendría aparte de graficar centro de luz? Esto de acá sería, por ejemplo, lo que es el centro de luz. Y el centro de luz del puente. Es decir, es lo mismo para ambos lados. Y al otro lado tendría el camión. Imagínate por este camión tan grande. Entonces tendríamos acá, por ejemplo, una carga P1, una carga P sub 2, una carga P sub 3, y por acá que tengo una carga P sub n, o sea, un puente, o sea, varios ejes, P1, P2, P3, y por acá tener un P sub n, un P sub n de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que ahí van a haber cargas, ¿no? Pues, ante esas cargas, yo debo calcular los máximos esfuerzos. Entre esos P's, yo voy a calcular la reacción, o perdón, la resultante. Entonces, acá coloco la resultante. Mi resultante va a ser la que estoy colocando acá. Este es mi resultante. Y esta resultante va a estar ubicada a una cierta distancia. ¿Ok? Una resultante ubicada a una cierta distancia. Entonces, acá vemos. A ver, nuestra resultante, pero esta resultante también al costado de acá voy a tener reacciones, es decir, acá hay una reacción y acá hay una reacción, ¿no? Y esa reacción, bueno, ya sabemos que es similar a una cortante. Entonces, en pocas palabras, acá tengo reacciones y acá tendría una resultante. Una resultante de todas las cargas que estamos viendo ahí, es la resultante. Si este apoyo es el A y este apoyo es el B, entonces acá tendríamos la reacción en A y acá tendría la reacción en B. ¿Ok? Reacción en A y reacción en B. El R es la resultante de todo lo que vemos ahí. ¿Qué más podríamos indicar acá? Bueno, también voy a indicar lo siguiente. Por ejemplo, esto. Esta parte de acá, diríamos,
Y todo él, así, ah, todo el día, así. La distancia entre un punto y el otro, voy a llamarlo E, ¿ok? Llamaré eso E, pero este E, bueno, este de acá es el centro de luz, este de acá es el centro de luz, el centro de luz, de esa manera. Esta parte de acá no es ahí. Es la distancia entre el R, ¿ok? Y la carga más próxima. Y la carga más próxima a R. Entonces, la carga más próxima a R, vamos a indicar que sea este de acá. Entonces, este es el E, este es el X, y este es el E. Si él es X y el E, y todo vale L, entonces este de acá es L, menos X menos E. L menos el X menos L. Colocándole nombre. Este E de acá, ¿ok? Y este X de acá. ¿Quién es el X? El X es la posición de la carga P sub I, o sea, de la carga más próxima a la resultante R respecto de A. Porque estoy trabajando esto respecto de A, del apoyo A. ¿Y quién es el otro? El otro es la distancia, el E es la distancia de la resultante R, de R a la carga máxima. ¿Ok? A la carga, perdón, a la carga más próxima. A la carga más próxima. Acuérdate que todo esto vale L. Todo vale L. Sería de esa manera. Entonces diríamos, primero, ¿quién es la resultante? O sea, trabajaría así. La resultante sería el R. Este R es la sumatoria de los P sub I. Es decir, es el P1 más el P sub 2 más el P sub 3 sucesivamente, más el P sub N. ¿Ok? Más el P sub N. Sería de esa manera. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Imaginemos que este punto que estamos viendo acá, donde se ubica esto de acá, sea el punto O. Entonces, el punto O, en el punto O, es la ubicación de la carga P sub I más próxima a R. Bueno, acá tenemos respecto a. Entonces, lo que voy a hacer yo, es decir, voy a aplicar momentos en O. ¿Y qué es lo que voy a tener cuando aplique momentos en O? Obtengo lo siguiente. Diríamos,
por ejemplo, este punto lo voy a dejar acá arriba. Este punto. Y acá haré lo siguiente. Eh, Puedo tomar esta línea y acá tomar así. Donde este de acá es el B1. Bueno, acá con otro color lo puedo hacer para que no se vea tan mal. Esto sería el B1 y él sería como un B2. O sea, imagínense si vieran más, se colocan más, no hay problema. Entonces, si tomo M, si tomo momentos en o sumatoria de momentos en ¿ok? Voy a aplicar acá lo que es las sumatorias de momento en O. ¿Qué tendría aplicando sumatorias de momentos en O? Primero, veo que tengo el RA, ¿no? Acá sería menos, por ejemplo, o bueno, como quieras, ¿no? Sería el RA multiplicado por X. Luego vendría menos el P1, por ejemplo, multiplicado por quién, la suma sería B1 más B2. Luego sería menos P2 multiplicado por el B2, nada más. ¿Ok? Tomándolo de esa manera, los momentos en O para ese lado, ¿no? O sea, todos los momentos que se están aplicando en ese lado. Sería de esa manera. ¿Está claro? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Y que ese punto eso lo tomaríamos como una rótula, ¿no? Y ahí tomaríamos el momento. Sí, sí, está bien. Entonces, ahora diríamos, bueno, los momentos respecto a ese punto serían el RA menos el P1 por B1 más, más B2, por ejemplo, menos P2 por P sub 2, ¿ok? Más P sub 2 por B sub 2 serían los momentos que hay. O sea, puedes colocar la sumatoria, simplemente decir, este es el momento en ese punto O. Más que nada, porque si fuera sumatoria sería como está en equilibrio, no saldría cero, ¿no? Porque colocaríamos también del otro lado. No lo consideres así. Simplemente es el momento en ese punto. El momento en ese punto. ¿Ok? ¿Qué más tendríamos acá? Bueno, acá veo un RA y veo un P1 en P2. Entonces diría primero también el RA, el P. Acuérdate que la carga P, perdón, la carga R es el RA más el RB, que es la resultante, ¿no? El R es la resultante, es el RA más el RB, que son las RA y RB, que son? Son las reacciones. ¿Ok? RA y RB son las reacciones. Entonces tengo este punto, tengo también el de acá, tengo ya dos ecuaciones, y podría una ecuación más que diríamos, ahora sí, sumatorio de momentos en B, voy a decirle que es igual a cero. Como es igual a cero, entonces aplico momentos en B, y ya me olvido de P1, P2 y P3 porque voy a trabajar con el R directamente. Para eso diríamos, tengo el RA multiplicado por L. ¿Por qué L? L es la longitud del vano. ¿Ok? RA, o sea, si se hace así antihorario, ¿no? Dirías, a ver, sería el menos RA multiplicado por L más el R multiplicado por L menos X menos E. Y esto sería igual a cero. Por lo tanto, finalmente diríamos que en esta parte de acá, el R o la reacción en A sería igual a ¿quién? Sería igual al R multiplicado por L menos X menos L dividido todo esto entre L. ¿Ok? Dividido entre L. ¿Ok? ¿Se entiende?
Entonces sería eso, dividido entre el L. Entonces, cuando ustedes tienen cuando tenemos este dato, nosotros diríamos lo siguiente. El P sub 3 es la carga más cercana al P, ¿sí o no? Al R, ¿sí o no? ¿Quién es la más cercana? Es la mayor. Generalmente el P sub 3 es el mayor. Acá diríamos el P sub 3. Es el mayor de todos. No necesariamente es el P sub n, sino el P sub 3. Entonces nosotros diríamos acá, ojo, generalmente, generalmente, el momento máximo se encuentra ubicado en la carga más próxima a R. En la carga, o sea, sería la carga P sub I, más próxima a R, a la resultante R. ¿Ok? Entonces, ¿qué diríamos? Como el momento es máximo en esa zona, entonces, ubicado en la carga P sub I, ¿no? El momento máximo se encuentra. Por lo tanto, diríamos lo siguiente. Entonces, el momento máximo va a ser muy cercano al M sub 0. Por lo tanto, cuando yo derive el M sub 0 respecto al X, esta derivada debería ser 0. Entonces, empezamos a derivar respecto al X. Empezamos a derivar respecto al X. Diríamos, ¿a qué sería igual la derivada de M sub 0? O sea, por eso esto es un método aproximado. ¿Ok? Esto de acá es un método aproximado. Es una alternativa a las líneas de influencia, ¿no? Por ejemplo, acá que podría ser, diríamos, finalmente, la deriva del momento sub 0 respecto al X, ¿a qué va a ser igual? Derivo el otro lado. Derivo el otro lado. Ahora vamos a derivar. La deriva respecto al X. ¿De quién? Del R sub A. Pero el R sub A es igual a ¿quién? Es igual al R entre L por L menos X menos el E. Porque estoy reemplazando, ¿no? El R sub A. Sería L menos X menos el E. Y esto sería multiplicado por X. Y luego tendría acá menos el P sub 1, B1 más B2. Y acá sería menos el P sub 2 multiplicado por B2. Es decir, lo que estoy haciendo es derivando. Derivo esto y ¿qué debo hacer? Igualar a 0. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque, miren, el PB1 y el PB2, ¿qué son? Son constantes. Estos de acá son constantes que no dependen de X. Son constantes. Y la derivada de una constante, sabemos que es 0. Entonces, finalmente, obteniendo acá resultados, ¿qué me sale? Que la derivada de m sub 0 respecto de X, ¿a qué sale igual? Bueno, acá en primer lugar sería el R entre L. Y sería L menos E por X. Como es L menos E entre X, derivando sería L menos E. Derivada de L menos E por X, se va el X y sería L menos E.
Y acá sería menos con más es menos. Sería menos x al cuadrado. La derivada de menos x al cuadrado, bueno, acá sería así. El r entre puede salir afuera y sería acá L menos E, que sería. Y acá la derivada de menos x al cuadrado sería menos 2x. Y todo esto debería ser igual a 0. Y de acá diría, finalmente, por lo tanto, la posición x, ya encontré la posición x, sería L menos E dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este de acá? Esta es la ubicación del momento máximo. Este de acá sería la ubicación del momento máximo. No lo hago con líneas de influencia, ¿saben por qué? Porque el tema de línea de influencia es complicado. Sería como, es como, o sea, se puede hacer un curso entero con un curso pequeño de líneas de influencia, ¿ok? Pero sí estaría bien haciendo con este método. Nos tendríamos así. Este X simplemente es L menos E entre 2. Finalmente este X de acá es el L entre E sobre 2. ¿Ok? Entonces, nuevamente, me llevo todo esto. Ah, ah. Y bueno, voy a borrar el B1, el B2, porque ya no considero eso. Ya no lo considero, pero acá sí. O sea, sí, sería así. ¿Por qué estoy haciendo esto? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Acá, esto se va y quedaría así. El punto O es el punto del momento máximo. Ya lo definimos, ya lo indicamos. Y luego tendríamos este de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá encuentro el momento máximo. Eso cosa quiere decir que acá está el momento máximo, chicos. Esta zona de acá hasta acá es el momento máximo. ¿Ok? Este de acá es el momento máximo. Entonces, como esta parte, este punto. ¿Y quién es él? Él es el momento máximo. ¿Ok? Es el momento máximo que voy a tener. ¿Y qué más? Que bueno, el, ¿qué más haría acá, por ejemplo? Si lo ves de esta manera, el momento máximo no cae necesariamente en la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto de acá sería una línea que viene desde acá, esto de acá sería una línea que viene desde acá, esto de acá sería acá, este de acá es L medios, L es L medios, este de acá esos P's lo voy a quitar, porque están estorbando la vista, ¿ok? Esos P los quito, más o menos donde cae la carga, y ellos son L medios, y esta R es la resultante, la carga máxima, es la resultante, el R. Entonces, ¿qué tendríamos? Que este X es lo que vale L menos E dividido entre 2. L menos E dividido entre 2. Entonces, la resultante va a estar ubicada donde lo ubico. Si él es L menos E medios, la resultante se va a ubicar a un L más E medios.
¿Se dan cuenta? O sea, siempre la resultante de la carga digamos, lo siguiente. Si esto fuera, por ejemplo, la posición, ¿ok? La posición de la carga, el R sería la posición de nuestra carga, por ejemplo. Bueno, este de acá, también voy a tomarlo así. Como conclusión es lo siguiente, es ubicar la resultante respecto de la mitad. Ok, ahí. Ese sería el E. Entonces, si ubicamos ahí, mira, este es E medios. L menos E medios más E medios, el punto medio es L medios. Entonces, este de acá sería el L medios. L medios del puente. Este pedacito de acá, como este es E, este pedacito valdría E medios. Ok, así lo haríamos. Esto sería el L medios. Esto valdría el E medios. Y bueno, lo de acá sería L menos X menos E, pero L menos X menos E. Ok, ese ya también tenemos. Eso sería E medios. Ok, ese es E medios. A ver, L sería L menos, acá colocaríamos L menos E medios. O simplemente sería L menos E medios, ¿no? Que sería L menos E medios. Porque acá sería, por ejemplo, L menos E entre 2. Ok, L menos E entre 2. No, ese de acá sería L menos E entre 2. Lo que sobra para allá, ¿no? Entonces, a ver, el L menos E, acá menos E. Esto de acá sería L menos E entre 2. Pues claro que sí. Eso sería L menos E entre 2. Lo que está arriba, ¿no? Lo que está arriba. Pues esta gráfica es importante. ¿Dónde ubico el máximo momento flector? El máximo momento flector se va a ubicar a X, que sería L menos E medios. La resultante se va a ubicar ¿a dónde? A un L más E medios. La resultante lo ubico a L más E medios. ¿Ok? O también puede decirse que la mitad del eje del centro del eje del puente hacia la derecha, ¿no? Colocado. Esto lo voy a borrar porque no tiene sentido. Está abajo, abajo ya está el L medios, pero lo que voy a hacer acá es centro del puente. Centro del puente, ¿no? Centro de luz. Centro de luz. Entonces, ese sería el máximo momento flector. Ya tenemos la ubicación. En esta zona tenemos la ubicación del máximo momento flector. ¿Ok? Ya tenemos la ubicación del máximo momento flector. Entonces simplemente te vas acá y dices reemplazando. ¿Qué tengo? Primero calcularía la reacción en A. La reacción en A es la resultante, dividido entre L. Pero acá es, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Es L menos X menos E. Sería L menos E menos X, ¿no? Sería el R por L menos X menos E, ¿no? Pero el X
el X es L menos E medios, es decir, él sería en verdad, sería L menos E menos X, pero el X va a ser igual a L menos E medios. Por lo tanto, esto va a salir como L menos E medios. Entonces, el R simplemente la reacción en A, voy a hacerlo en color negrita para que se entienda esto. Esta reacción en ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual al R multiplicado por L menos E dividido entre 2. ¿Ok? L menos E dividido entre 2. Sería en este caso. ¿Se entiende? Hasta acá hay alguna pregunta para calcular la reacción máxima considerando este valor, ¿no? Ahora, ¿el momento máximo quién sería? Bueno, el momento P, el momento máximo, esto lo borro, el momento máximo, ¿a qué sería igual el momento máximo? Vamos atrás y recordamos la fórmula, ¿no? Y decimos, bueno, este momento máximo debe ser la reacción en A, ¿ok? Es la reacción en A por X, ¿no? Es la reacción en A por X. O también podríamos tomarlo de acá, mira, más fácil, ¿no? O sea, el momento sub cero también podría tomarse como el que está acá al costado. Esta condición. Eso lo puedo también trabajar. Esto podría bajarse un poco así. Y decir acá, ¿no? Este momento en O, también aquí es igual. Este momento en O que es igual. Sería el RB multiplicado por esta distancia. ¿Ok? El RB multiplicado por esta distancia, ¿no? Sería simplemente. ¿Ok? Sería eso para el cálculo, ¿no? El momento máximo sería el RB multiplicado por el otro, o el RA multiplicado por lo que vemos ahí, que sería el P1 por B1 más B2, y todo lo que estamos observando, ¿no? Acá, a ver, el R, ¿cómo estaría? El momento, ahora hay que calcular el momento máximo, pues. Puedo calcularlo del otro lado, es decir, el momento máximo podría ser el caso de, tomaría el RB, pero tendría el P sub n, o sea, no tendría sentido, no ayudaría mucho, entonces no voy a retroceder esto. Ahí está, o sea, como estaba al inicio, ¿no? Para calcularlo. Para poder encontrar lo que es el máximo momento flector, el máximo momento flector en esta zona, ¿no? El máximo momento flector en esta zona. Estoy tratando de ubicarlo. Yo creo que sí. No, o sea, va a quedar la misma fórmula igual, no hay otra igual. O sea, va a quedar el M sub 0, va a ser el RA y las cargas, ¿ok? O sea, el momento máximo acá va a ser solamente lo que es el RA por X. O sea, no se puede reducir más la fórmula, a ver, sería el RA por X. Pero bueno, el X ya lo tengo, ¿no? El X ya lo tenemos. ¿Quién es el X? Sería L menos E medios. El RA por L menos E entre 2. ¿Y qué más sería esto? No se puede reducir más la fórmula, pero sería menos P1
V1 más V2 menos P sub 2 por V sub 2. ¿Ok? Sería de esa manera para el cálculo, ¿no? Entonces tendría que tener acá los ejes, o sea, esto de acá lo podríamos simplemente decir, oye, acá son los P sub i's que están antes de Y, cerca al máximo, ¿no? Encontrar. Ahora, ¿cómo encontramos la resultante? Ahora, ¿cómo ubicamos la resultante? No sé, ya hemos visto que decir, oye, R es la resultante, pero ¿cómo encontramos esa resultante? O sea, ¿cómo encontramos la resultante de la carga? Entonces, imagínense que tenemos lo siguiente. Acá diríamos, para un camión de 3 ejes, para un camión de 3 ejes, ¿no? El resultante. ¿Cómo calcularía el resultante? Entonces, diríamos, es fácil, simplemente para un camión de 3 ejes, lo que haría sería lo siguiente. Sería el... acá. Y diríamos de esta manera. Por ejemplo, podría ser el caso de una carga por acá, otra carga por acá, y sería una carga por acá. Entonces podríamos decirle, este de acá es un P1, este de acá es un P sub 2, y este de acá es un P sub 3. Pero se puede observar fácilmente que el R estaría por acá. Bueno, no están ahí, pero sí, más o menos. El P sub 3 podría ser un poco más lejos, así. El P sub 3 ahí. Pero el R estaría por acá. ¿Ok? De esa manera. Entonces nosotros diríamos, ya tenemos ahí, miren, el R, el P, ¿ok? Y digamos que el punto A es el que viene por acá. Y acá cortamos, ¿no? El punto A. Entonces, el apoyo en A, el famoso apoyo en A. Tendríamos ahí para poder analizar. Aunque no interesa esto mucho, pero no interesa, o sea, no interesa mucho qué tipo de apoyo tengamos. Ahora hacemos lo siguiente. Por ejemplo, bueno, por arriba primero, para analizarlo bien. Vamos a indicar lo siguiente. Parece que aparece el nivel de cargas, ¿no? Aparece el nivel de cargas. Indicamos que la distancia entre ejes va a ser la que voy a ver a continuación. ¿Así? Entonces sería un eje por acá, un eje por acá, un eje por acá. Digamos que este es el B1, este es el B2. Solamente tengo 3 ejes, ¿ok? Es decir, tengo 2 distancias, B1 y B2. Luego digamos que este R está ubicado, ¿no? A una distancia. Este R tengo que ubicarlo respecto a quién. Tengo que ubicarlo respecto al continuo viniendo de A. Entonces, el E, en este caso, el E que yo voy a calcular sería este. Ese sería el E. Miren, él sería el E. Y este valor de acá adentro lo voy a llamar Z porque me va a servir para un cálculo, el Z. Entonces, yo voy a tomar, en este caso voy a decir, miren, ¿a qué es igual el R? Sería igual a un P1 más un P sub 2 más un P sub 3. Luego voy a calcular, voy a hacer la sumatoria de momentos
en el P sub 3. Ok, o sea, yo sé que el R vale ahí, yo sé que el R está ahí, o sea, estoy suponiendo que la ubicación del R está ahí. Entonces digo, la ubicación del R. A ver, voy a hacer sumatoria de momentos en el P sub 3, ¿no? Y esa sumatoria de momentos debería ser 0. Entonces hacemos lo siguiente, indicamos, en el P sub 3 hacemos sumatoria de momentos y colocamos lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Yo sé que mientras más alejado esté el R del A, va a ser mayor el momento flector, ¿no? ¿Qué haríamos ahí? Por ejemplo, aplicar momentos ahí. Diríamos, por ejemplo, si colocamos momentos respecto acá al P3, giramos respecto a él, por el cambio de diseño que estoy analizando, sería, a ver, primero serían los momentos horarios, ¿no? Que sería el R por Z, el momento antihorario, el R por Z, ¿no? El R por Z. Por ejemplo, en esta condición, el R por Z. El R por Z, ¿quién más tendría que ver ahí con este R por Z, esta resultante por Z, para calcular, o sea, no estoy calculando por si acaso, no estoy calculando lo que es el reacciones, simplemente la resultante que voy a obtener de él. O sea, esa resultante debería tener el mismo efecto, ¿no? De los P1, P2 y P3, no sé, en ese momento. Es decir, o sea, y es ella, más fácil para que se entienda esto, voy a decirle. Este va a ser el punto, no va a ser el punto O porque voy a confundirlo con el punto anterior, pero puede ser el punto Q. Entonces podría decir lo siguiente, el momento en R respecto al punto Q, si son resultantes, o sea, para que sea resultante, para que R sea resultante, el momento en R respecto al punto Q tiene que ser igual a la sumatoria de todos los P sub i's, de todos los momentos de los P sub i's respecto del punto Q. ¿Ok? O sea, eso se cumple para que R sea resultante. Esto tiene que cumplirse para qué? Para que se llame resultante. ¿No? Que no solamente sea igual, no solamente sea equivalente en términos de resultante como fuerza, también es con el momento que ejerce. Entonces, el momento de R respecto al punto Q simplemente va a ser R por Z. ¿Ok? Va a ser R por Z en esa parte. R por Z. ¿Se entiende? Ustedes, ¿y por qué punto Q, profesor? No, pueden tomar el punto donde ustedes deseen. O sea, puede ser Q, puede ser cualquier punto. Si desean, podemos tomar el punto O, que es este de acá, que es el más cercano. Tomar el más cercano, ¿no? O sea, es decir, el punto O, elegir más o menos aproximadamente cuál sería y tomamos el más cercano. Yo podría elegir el punto Q, el que ustedes deseen, por si acaso. Entonces yo elegí el punto Q, por ejemplo, y diríamos que ahí sería R por Z. ¿Y quién obtendríamos? A ver, si fuera R por Z, y de los P's sería el P1 multiplicado por B1 más B2, más quién, más el P sub 2, multiplicado por quién sería, multiplicado por B sub 1, por B sub 2, perdón, por B sub 2. Diríamos, por lo tanto, esta resultante, ¿a qué sale igual? Perdón. Por lo tanto, ¿a qué es igual Z? Z, en este caso, bueno, ¿y qué más sé? Que Z es igual de acá a B2 menos E, ¿no? Z es B2 menos E. De acá porque también observamos que el Z es B2 menos el E de la figura. Entonces, de acá yo podría calcular el Z.
Y acá podría calcular el z y diríamos, finalmente, ¿a qué es igual el z? El z va a ser igual al P1 multiplicado por P1 más B2 más P2 por B sub 2 dividido entre el R. El R es la suma de P1 más P2. ¿Ok? Y esto va a ser el Z. ¿Y qué cosa es el E? El E es el Z. El E podríamos ya trabajarlo ahí diferente, ¿no? A ver, así. Mejor así. Acá lo coloco. Finalmente de acá, si sale que el Z es igual a quién? Al P1 por B1 más B2 más el P2 por un B2 dividido esto entre el R para calcularlo de esta manera. ¿Qué más obtendríamos? Que bueno, yo sé que el B2 es igual a E más Z. Por lo tanto, el E va a ser igual a B2 menos el Z. Bueno, y para que se cumpla esta ubicación, más o menos, ¿qué debemos tener? El P2 es mayor al P1. El P2 y el P3, P2 mayor que P1. O sea, alejamos el Z, ¿no? ¿Qué más? Y que el P3 es mayor al P1. ¿Ok? O sea, más o menos de esa manera. Ya sabemos, de esa manera lo alejamos respecto al punto A, ¿no? Respecto al punto A. O sea, pero al final, o sea, en verdad no importa dónde esté, ¿no? Pero más o menos para poder trabajarlo de esa manera, lo ordenaría así. A ver, por ejemplo, diríamos, para un camión, para el HL93, diría acá, para el HL93, ¿qué tendría? Por ejemplo, acá podemos empezar a abrir ya nuestros Exceles. Diríamos lo siguiente. El HL93, ¿cuáles son las propiedades? No, diríamos, el Z para el HL93, el Z, o sea, el P1, en el HL93, el P1 sería lo que es el 3 punto, acá podría colocarle como, no sé cuánto, 35 kilonewtons, ¿no? Esto depende bastante de quién lo traduzca, de cómo lo hagamos las fuerzas, pero por acá ustedes pueden encontrar el HL93 también. ¿Quieren verlo directamente el Ashton? A ver, este punto 1.2 es este acá. Entonces, veamos con esto. Imagínate que el P1 son 8 kips, el P sub 2 es igual al P sub 3, y estos serían 32 kips, ¿ok? ¿Y qué más? Que el L1 o el B1 es igual al B2, y eso es 14 kips, 14 pies. No, 14 de pies, está bien. Entonces, empezamos de la siguiente manera, diríamos. En primer lugar, calculamos el Z. El Z. El Z sería lo siguiente, ¿no? El, acá tomamos
una resultante. La resultante sería 8 más 32 más 32. El otro sería 8. B1 más B2 sería 14 más 14 sería por 28. Más el P sub 2 que sería 32 multiplicado por B sub 2 que sería 14. Entonces, ¿cuánto vale el Z? Acá lo coloco. Diríamos, ese Z, ¿a qué sale igual? Sería 8 por 28 más 32 por 14. Wow. Más 32. Perdón. Sería 8 por 28 más 32 por 14. Esto dividido entre 8 más 32 más 32. ¿Ok? Que sería la resultante. Ese Z da 9.33. 9.33 pies. Sería el Z. Y por lo tanto, el E igual a quién sería el E. El E sería igual al B2. El B2 sería 14 pies menos 9.33 pies. Entonces, el E, ¿a qué sale igual? Sería 14 menos el. 14 menos este valor de acá sería 4.67. ¿No? 4.667. 4.67 pies. O también en metros sería O de acá multiplico simplemente por 0.3048 decímetros y sería el E en este análisis sería 1.42. 1.4224 o 1.43 pone por acá. 1.42 o con todas las con todos los decimales, ¿ok? L sería 1.4224 metros. ¿Ok? Entonces, para el HL93, ese es el E. Para el HL93. ¿Qué les pareció? Ya tenemos el E. O sea, ya tenemos el E para el HL93. Entonces, ya en la siguiente clase vamos a continuar, ya nos pasamos el hora un poco, y vamos a terminar, ¿ok? O sea, ya hemos acá calculado por la China 23 con las cargas del camión, por ejemplo, para un camión de 3 ejes. Lo mismo se podría hacer para un camión de 4 ejes, para un camión de 5 ejes, o sea, fácil esto, ¿no? Es fácil, no es tan complicado. Simplemente más o menos tener un orden de magnitud, contar la resultante de todos los ejes, la ubicación también de todos los ejes, el E es importante encontrarlo, ¿no? El E es la distancia entre lo que es L es la distancia entre el R, la resultante, y la carga más próxima. E es la distancia entre la resultante y la carga más próxima. El R lo tenemos. El R está acá. ¿Ok? ¿Acá hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo unas preguntas, profe. Sí. A ver, esto, un poco quería, bueno, no he podido preguntar, digamos, desde el inicio de clase porque he estado en el vehículo, pero bueno, ahora como que estoy en un ambiente más cerrado y lo puedo realizar. Por ejemplo, quería un poco comprender yo, porque tengo una inquietud de la historia que hay por detrás de las especificaciones AASHTO en llegar al camión HL93. A ver, lo que sucede es que eh, existen en ciertos proyectos, por ejemplo, en los caminos vecinales, en donde el estudio del tráfico, pues, arrojan, ¿no?, unos índices medios diarios de 15, 20 vehículos día, ¿no? Entonces, eh, quizás resulta un poco, o no sé si es muy conservador para estos casos emplear, eh, digamos, un camión con las características del HL93 para,
para estos, para estas eventualidades, ¿no? En donde, digamos, la carga se prevé a futuro que no se espera quizás a lo de un camión HL92. Entonces, no sé si usted en un momento ha llegado a encontrar la información de cómo Ujú. el Ashto llega a obtener este modelo, porque si bien no es un camión real, pero cómo se llega a obtener este modelo. Sí, se han pasado por, como expliqué anteriormente en la clase, se pasaron por distintos modelos numéricos, o sea, distintos camiones, y para cada camión se va a aplicar su carga. Entonces, un camión Ashto es un camión que pesa más o menos 32,67, que es el camión más pesado en todo el Ashto. En todo el Ashto el RFD desde el año 80, o sea, hasta ahora, ¿no? Que son en toneladas sería 32,67. La idea acá es reordenar esas toneladas, ¿no? En cuántos ejes ordenarlos y toda esa manera. Pues acá vimos, por ejemplo, acá lo que traté de mostrar fue, esta es una foto de una norma hasta antigua, ¿ok? En donde se muestran camiones antiguos, ¿no? Tenemos el H15, el HS15, el H20. Si quisieras hacer, por ejemplo, si tú quieres es que es bien complicado y depende, por ejemplo, de la entidad que te apruebe, ¿no? Si estamos trabajando con que tenemos que aprobar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos que hacerlo sí o sí con un camión Ashto que pese, que tenga estas cargas. O si lo contrario, si demostramos que el camión es un camión más pesado que el Ashto, analizar con ese camión más pesado que el Ashto. Pero si tu puente no va a ser un puente que tiene que aprobarlo el MTC, puede ser un puente privado, ¿ok? Dentro de un cierto lugar, entonces ahí podrías diseñarlo con otros camiones de diseño, porque el que te va a probar no es el Ashto, el MTC, el MTC solamente trabaja con camiones Ashto o camiones más pesados que el Ashto en esas condiciones. Entonces sí, se podría decir que hay puentes, ¿cómo se llama?, que tienen bajo tránsito y que probablemente nunca lleguen a esta carga del Ashto, pero es lo que indica la norma, ¿no? O sea, es la norma, es lo que, o sea, yo no he utilizado un camión más. Nunca he utilizado un camión más liviano que el Ashto, pero lo que sí es utilizado un camión más pesado que el Ashto. El camión más pesado que el Ashto que yo utilicé era el Heavy Haul, que era un camión de muchos ejes con cargas bien grandes por eje, que iba a transportar encima, era para una minera y que iba a transportar encima del camión otros camiones y otros equipos, ¿ok? Entonces, sí era un camión muy pesado. Y era algo, y nos salió, por ejemplo, bastante fierro en los puentes. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, ¿no? O sea, el puente en toda su vida útil va a cargar siempre máximo un camión Ashton, pero por unas o dos veces que pase el camión especial, se tenía que diseñar el puente para que soporte ese camión especial con la combinación de resistencia 2, ¿no? Ok, o sea, sí o sea, hay que cumplir la normativa, ¿no? Sí o sí. Ahora, lo que sí tengo es un documento donde se referencia y donde se da los camiones que han aparecido, ¿no? De acá saqué, de ese documento saqué este cuadro, por ejemplo, en donde se dice que el acto 96 con el camión HS20. El HS20 es muy similar al HL93, ¿ok? Acá te dicen, ¿no? El camión HS20, como qué significa H, qué significa S, qué significa 20. O sea, acá tenemos, este de acá es un semi-trailer, ¿no? Acá tenemos otro camión, por ejemplo, que no es este es un semi-trailer que tiene tres ejes, este es un camión de dos ejes, en donde pesa él menos que el de acá. Tenemos el H15, HC15, H20, HC20, o sea, sí. Tenemos, o sea, lo ideal sería diseñarlo, pero, o sea, si vas a diseñarlo también, decir, ¿no? O sea, si no vas a usar un camión Ashto, indicar que el puente no que la carga máxima que el puente va a soportar va a ser inferior a esta cantidad de acá. O sea, imagínate que tú cargues un H20. Un H20 tiene ¿cuánto en carga? Tiene más o menos en carga de 14,5, 14,4, 3, ¿no? Acá tiene 14,5 más 3,6, sería 18 toneladas, ¿no? Más o menos un camión HL20 es 18 toneladas. O sea, tendrías que decir, oye, esto va a cargar un camión chiquito, pequeño, y diseñarlo para eso. Pero no te conviene, sinceramente, ¿no? O sea, tendrías que estar... pero ¿quién se pone a vigilar que el puente solamente soporte, que en el puente pase solamente este tipo de camiones? ¿Qué tal si alguna vez en la historia del puente pasa un camión más pesado, ¿no? O sea, porque siempre vemos siempre vemos que por normativa se coloca en cada puente la carga máxima que soporte el puente, ¿no? O sea, dicen, máximo camiones de tantas toneladas, colocamos 40 toneladas, no sé.
36 toneladas que se colocan, ¿no? E incluso así los puentes fallan, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se cayó un puente, ¿no? Un puente reticulado con sección con losas que decía máximo 36 toneladas y pasó un camión que ni siquiera era un Ashton, ni siquiera era un semi-trailer y el puente colapsó. ¿Ok? O sea, es Sí, mejor sí, sí, siempre sí. utilizar un camión Ashton, o sea, es mejor utilizar siempre un Ashton, ¿no? Es mejor, por supuesto. Sí, un poco mi inquietud es también por las estructuras, digamos, por las obras de arte, ¿no? Porque para estas estructuras estamos condicionados a emplear un tándem, ¿no? Porque quizás es el que va a tener mayores efectos, pero igual se vuelve a lo mismo, ¿no? De que quizás es una carga mucho mayor para lo que realmente espera, ¿no? Quizás un canal, una cuneta, unas tapas removibles, para ese tipo de estructuras, ¿no? Por eso intentaba indagar, pero no pude lograr. Sí, es Entonces, cierto. no hay más que eso, ingeniero. Sí, sí es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, para una alcantarilla de 1 metro de ancho, o 1,20 m de ancho, 1,50 m de ancho, definitivamente el que da mayor efecto de carga es el tándem, ¿no? El tándem, ¿no? O sea, el tándem incluso da mayor momento máximo que el camión mismo. O sea, sí, es cierto, o sea, siempre hay que diseñarlo con el HL93, con los camiones que indique el ASHTO. O sea, es una forma de que el ASHTO o sea, es una forma de que ellos pueden estandarizar el diseño. Así como por ejemplo, cuando diseñamos una vivienda, decimos, por ejemplo, se va a diseñar para una sobrecarga, si es una vivienda 200 kilos metros cuadrados, si es un colegio o si es un corredor serían 400 kilos metros cuadrados, ¿no? O sea, y vamos a diseñar con eso. Pero en la vida real, o sea, ¿qué representa 200 kilos metros cuadrados, no? Creo que eso representaba algo de 8 personas paradas, algo así. Ahí tengo Sí, una imagen. O correcto. sea, Hay gráficos, exacto. Hay gráficos, ¿no? Que te dan una idea de la cantidad de personas. Y es imposible tener, por ejemplo, 8 personas en un metro cuadrado, ¿no? Algo así sí, es lo que imagino que se refiere. ajá, Pero es eso. pero, Lo que pasa es que a veces no es necesario un poco sustentar esto de las estructuras menores, pero yo no he encontrado una información, o sea, yo no he encontrado el detrás del modelo para llegar a un HL93. Entonces, usted por su lado tampoco ha encontrado, ingeniero. tengo el documento que habla sobre cómo van cambiando los camiones hasta llegar a la HL93. Ese documento se lo puedo compartir. Lo tengo ahí, lo voy a compartir. ¿Ok? Ahí Ah, explican, por genial. ejemplo, cómo van comparando las cargas máximas, las cargas de un camión HS 2044 hasta un HL93, un HS10, un HS15, ¿no? Y, y lo que pasa también es lo siguiente, ¿no? Que en, se ha estandarizado en un HL93 porque es el que generalmente da los mayores efectos de carga, ¿no? Pero podría ser en algún caso que los otros camiones, que por más que sea uno pequeño, sea el que dé mayor carga también, pero o sea, puede ver el caso, siempre hay eh, eh, algunas, sí, o sea, siempre hay algo que se atiende a las generalidades, ¿no? No todo es general, son cosas que suelen suceder, pero no siempre, ¿no? Pero sí, el documento se lo voy a compartir, ahí seguramente, estoy seguro que ahí indica el HL93, porque ahí comparan en ese documento los esfuerzos de los camiones hasta llegar al HL93, o sea, son camiones estandarizados. Yo saqué acá unos cuantos, pero ahí había un montón de camiones con estas gráficas, ¿no? La distancia entre ejes. Entonces, estos camiones nosotros podemos tranquilamente comparar el efecto máximo en un puente de losa de 12 metros de longitud y ver cuál de todos ellos da la mayor carga, ¿no? O sea, un H15, un HS15, un HS20, un H20. ¿Ok? Incluso también acá tenemos trailers, ¿no? Trailers, semi-trailers, ¿no? De lo que indica lo que son las normas peruanas para lo que son vehículos, ¿no? Pesos y medidas máximas en vehículos permitidas, ¿no? Ok, entiendo. Profe, otra pregunta es que también, bueno, quiero realizar es acerca de las líneas de influencia que usted dice, ¿no? Que es todo un tema, es quizás todo un curso completo. Eh, Ujú. También pues pedirle un favor de que si
tuviera información sobre líneas de influencia, como vamos a hacer el tema de las alcantarillas y he visto en su charla, digamos, introductorio, que lo vamos a modelar con elementos Shell y con elementos Frey, ¿no? A través de resortes. Eh, mi inquietud va un poco más de poder validar esos resultados de los software, ¿no? Un tanto, digamos, numérico en cómo se obtienen las líneas de influencia para estas estructuras que son diferentes a las típicas, ¿no? De vigas continuas Ujú. y principalmente superficies de influencia para shells. ¿Usted ha llegado a obtener alguna información de esto? Sí, porque podrías hacerlo eso, por ejemplo, con un lane, ¿no? Tipo, con un bridge. O sea, el SAP y el bridge ya pueden hacer esas cosas, como una superficie de influencia, ¿no? Tener ahí como un lane para lo que es en la parte de alcantarillas, ¿no? Para las cargas vivas, ¿no? Porque al final de cuentas, podrías asumir dos cosas, ¿no? O calcular la ubicación de la carga máxima y aplicarlo en el ancho tributario que corresponde, o simplemente hacer un, una línea de influencia, un lane de influencia en toda la sección y que eso tome el envolvente de cargas, ¿no? Y que te dé los máximos momentos. Sí, Ajá, sí. sí. Ok. Lo que pasa es que a veces es necesario un poco cuestionarse, pues, ¿no? Y digamos, pensar en que el software lo está haciendo bien, pero para estas estructuras, ¿no? Donde ya son pórticos con otros elementos, ¿no? Como Ujú. que tampoco encontraba información, ¿no? Entonces, si bien no vamos a tocar en el curso, pero bueno, quisiera pedirle un favor si nos pudiera compartir alguna referencia, ¿no? Sí, está bien, no hay Principalmente problema. para, ajá, para pórticos y para superficies de influencia, pero para Shell. Ya. Ok, está bien. No hay problema. Como una superficie de influencia. Sí, está bien, o sea, no hay problema. Eso se puede. Y es más, se puede, cálculos y los cálculos se pueden comparar, ¿no? Haciéndolo como si fuera una especie de análisis por metro lineal con líneas de influencia, y el otro sería lo que es un análisis en tres dimensiones, considerando la longitud real de la alcantarilla y considerando una superficie de influencia, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces, ¿hay alguna consulta más? Porque ya nos pasamos, creo que ahora son las 11, disculpen más bien. Ingeniero, Bueno, buenas noches. Yo tengo una consulta así pequeña, nada más como para aclarar y aprovechando la consulta que hizo el compañero. sí. Siempre, bueno, cuando estás en algún lugar, sobre todo cuando algún alcalde, digamos, va a presentar algún proyecto, un puente o algo, ¿no? Siempre da a conocer a la prensa y menciona a veces la resistencia de un puente, ¿no? O también cuando te acercas a un puente ves una señalización que dice, ¿no? Soporta capacidad máxima, no sé, 32,6 toneladas en el caso de HL 93. O incluso he visto señalizaciones de puentes que soportan mucho más, ¿no? Entonces mi pregunta es Ujú. la siguiente. Eh, en base al ASHTO y a la normativa de puentes del MTC, la capacidad máxima de un puente actualmente sería 32,6 toneladas, ¿no es así? Y Sí. digamos para un carril. Y en el caso de dos carriles, ¿esta capacidad se multiplica por dos? ¿O se aplica No, un no, o sea, factor, digamos? es que te dice claro, por ejemplo, acá tenemos un factor que es el factor de multiplicidad de carga, ¿no? Por ejemplo, acá Ajá. vemos el M, ¿no? Que lo vamos a ver cuando hagamos el Ah, ejemplo, el de vamos a dos leer. carriles es 1,2, ¿no? Sí, ajá. No, acá ¿Eso vemos, qué por ejemplo, como, significa, como dice, ingeniero? De que, digamos, si yo tengo un ancho de calzada de 7,20, o sea, dos carriles, y pasan dos camiones cruzados, digamos, en el mismo momento, ¿el puente fallaría? no, Porque al pasar porque dos estaría sobrepasando el 1,2, ¿no? no, o sea, con el método que te dé el Ashton no es así. O sea, lo Ajá. que te dé el Ashton es lo siguiente, o sea, tú tienes un puente. ¿Por qué divido entre? ¿Por qué más bien castiga cuando es 1,2? ¿Por qué castiga más bien cuando es un carril como 1,2 y no cuando es 2, ¿no? Por ejemplo, acuérdate que el diseño lo haces por un ancho por un ancho de faja. El Claro, diseño sí, sí, a la hora de manejar el software, el bridge, se define unos anchos con colores. Esos son los anchos de franja que Ujú, sí, mencionan. no, pero acá también, mire, o sea, tu diseño lo haces un ancho de faja. Ajá. En este ancho de faja en este ancho de faja entra un camión nada más.
¿no? Claro. En este ancho de faja entre un camión. Claro que tú me creo que a lo que te refieres tú es que, oye, ¿sabes que si en esta longitud del puente no entra solamente un camión, sino hay uno atrás de él, uno atrás de él? Digamos, si sería de 2 carriles, o sea, hubiera, digamos, adyacente a ese camión, o sea, al costado habría otro más, ¿no? Sí. Este uno atrás de él es lo que le llaman la caravana de camiones, ¿no? Que es Ujú. lo que es la sobrecarga del carril. Esta sobrecarga de carril, en términos en inglés, se encuentras en los libros, en las normas, como caravan of tracks, ¿no? O sea, son la caravana de camiones, ¿ok? Es bastante, mira, es 1 tonelada por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, tú diseñas para que tengas un camión más una caravana de camiones, ¿no? Que está repartido más o menos en 1 tonelada por metro cuadrado. Entonces, ingeniero, a manera de resumen, independientemente del número de carriles que un puente tenga o la longitud que éste tenga, siempre su capacidad máxima va a ser 32,6 toneladas. No, es que no es la capacidad máxima, eso se dice, está, puede ser que no esté bien escrito Las eso señales. quiere decir que es el peso del camión máximo que puede pasar por ahí. Independientemente del número. Claro, independiente, porque dirías decir, oye, o sea, ¿acaso quién se pone a controlar si pasa un camión o dos camiones? No, es el peso del Ah, camión máximo que pasa por ahí. El Porque camión incluso para máximo las debe pruebas de pesar. carga, lo colocan todos, ¿no? O sea, lo llenan de camiones de Claro, puente. hacemos, las pruebas de carga se hacen con una caravana de camiones y con eso se miden las deflexiones y todos esos temas, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y tengo unos videos en internet también pueden encontrar videos sobre pruebas de carga para puentes más grandes incluso, ¿no? En donde se ve que se cumplan condiciones de servicio. Pero esa caravana de camiones, o sea, el camión es la carga móvil que estoy analizando ahí para HL93 y lo que es el carril de diseño es lo que es la caravana de camiones, ¿no? Lo que viene atrás, ¿no? Todo lo que viene esto en un ancho de carril. Por eso te das cuenta, más o menos cuando calculemos vas a darte cuenta que generalmente los anchos de faja son 3 metros y algo, 3 metros y picos. Entonces, un carril más o menos mide 3,60. Entonces, un ancho de faja generalmente interno mide 3 metros. Es un valor promedio, ¿no? 3 metros. Entonces te vas a dar cuenta más. Y el carril es de 3 metros, por eso coincide, ¿no? Más o menos ahí. El carril Claro. que esté en esta faja, ¿no? En esta faja de interior, por ejemplo. Ok, ingeniero, gracias. De nada. Profe, Entonces, bueno, sí, sí, profe, antes que termine, eh, se me ha generado, bueno, otra pregunta, ¿no? En base al compañero. Usted al final no ha respondido por qué es 1.2 el factor de presencia múltiple para un carril. Ahora, antes que responda, quisiera también comentar, ¿no? Si bien el ASTO especifica el desplazamiento entre ejes de 1.8, en teoría, en un carril podrían entrar dos vehículos, ¿no? sí, podrían entrar, pero sería un vehículo pequeñito, ¿no? Al costado. Y por eso acá coloca con un factor de presencia múltiple de 1.2, ¿no? Claro, pero ¿por qué ese factor de 1.2 decía usted? Es una forma de castigar, o sea, puede decir, oye, va a haber un carril cargado, pero lo voy a multiplicar por un factor de presencia múltiple para incrementar las cargas ahí. ¿Ok? Y eso va a ser, porque se multiplica, en verdad en la ecuación acá debería ser m entre e. Acá debería ser m entre e. M entre e, o sea, por acá m. Y este m debería ser el castigo, ¿no? Por ejemplo, como me dices tú, un carril más o menos son 3,60 m aproximadamente. Si tengo un carril cargado sería 3,60 m, pero por el caso de que a veces en un carril, por más que sea para un auto, se meten dos, entonces incrementas por el que se va a ingresar, no sería un camión Ashto, sería un vehículo pequeñísimo. Entonces es una forma de castigar y multiplicarle a lo que te salga por un 20% más. Pero en cambio, si yo tengo dos camiones Ashto grandes ahí, al medio casi no hay la opción de que haya nada, entonces acá colocamos uno nada más con estos. Si fueran 3 carriles, serían 3 camiones Ashto, Ashto, que son grandes, y sería 0,85, ¿no? Y si fueran más carriles, por ejemplo, se multiplicaría por 0,65. ¿Ok? Porque también es imposible o sea, perdón, no es imposible, pero es menos probable que todos los carriles se encuentren cargados de camiones Ashton, ¿no? O sea, no todos porque generalmente encontramos vehículos que pesan 2 toneladas, 3 toneladas, ¿no? No camiones que pesan más de 30 toneladas, ¿no? Son formas. ¿Ok? Claro, claro. Ok, listo, profe.
Ok, chicos, entonces con eso cerramos la clase de hoy día y nos vemos la próxima, próxima clase, que es el viernes. Que tengan una buena noche. Gracias con todos.